Hola, yo soy su amigo Terror en tu barrio. Hoy les traigo un metraje muy interesante. Veremos si la leyenda de la Ouija es un mito o una realidad. Esperando que se diviertan y recuerden, no estamos solos. Comenzamos. Para muchos, la Ouija evoca historias de encuentros fantasmales y espeluznantes advertencias. Sin embargo, hace más de un siglo no era más que un juego de salón que ofrecía un entretenimiento desenfadado en los hogares victorianos. Presentado por primera vez en 1890 por la Kennard Novelty Company como un maravilloso tablero parlante, este sencillo trozo de cartón está marcado con letras, números y las palabras sí, no y adiós. Los jugadores colocan sus dedos sobre un puntero triangular que parece moverse por sí solo para deletrear mensajes en respuesta a sus preguntas. Por inocente que pueda parecer su diseño, el papel de la Ouija en la sociedad ha tomado un cariz más oscuro. En los últimos 130 años, ha pasado de ser un pasatiempo estrafalario a un símbolo de misterio sobrenatural, convirtiéndose en un icono cultural y una fuente de fascinación. Las raíces del tablero de espíritus se remontan a la década de 1840, cuando el movimiento espiritista moderno se afianzó y se convirtió en una moda cultural. En esa época, se puso de moda organizar reuniones espirituales con médiums, sesiones de espiritismo, lecturas de cartas del tarot y, por supuesto, tableros parlantes, explica Stephanie Maguire, conservadora del Molly Brown House Museum, un museo de la época victoriana en Denver, Colorado, Estados Unidos, y antiguo hogar de Margaret Molly Brown, superviviente del Titanic. Ahora tienen una connotación 180 grados distinta de la que Margaret tenía de la Ouija en su época, asegura Maguire. Incluso más que conectar con seres queridos muertos, también generaba una sensación de asombro. ¿Puedo conectar con algo desconocido y saber lo que me depara el futuro? Más allá del entretenimiento, las tablas parlantes ofrecían consuelo en tiempos de pérdida e incertidumbre. En Estados Unidos, después de la Guerra Civil, cuando la mayoría de las familias sufrían con frecuencia la pérdida repentina de seres queridos, comunicarse con los muertos era una forma normal, incluso necesaria, de sobrellevar el dolor. Hoy en día, estamos muy alejados de la muerte, señala Robert Murch, historiador de la Ouija y presidente de la Junta de la Talking Board Historical Society. Vivimos mucho más. Estamos mucho más sanos, ni siquiera queremos parecer viejos. Hacemos todo lo que podemos para alejar la muerte, y cuando haces eso, empiezas a sentirte incómodo con ella. En la década de 1890, los tableros espirituales proporcionaban refugio emocional a la gente, insiste Murch. Se convirtieron en respuestas para cosas que no tenían respuesta, permitiéndote hablar de algo y experimentar algo que no se puede experimentar. Sin embargo, este contexto histórico puede resultar difícil de apreciar desde una perspectiva moderna, comenta John Kozik, propietario del Museo de la Junta de Brujas de Salem, Massachusetts. La gente de hoy intenta ver la historia con los ojos de hoy, considera. Como la gente ve la muerte de otra manera, ve la Ouija de otra manera. A principios del siglo XX, la Ouija y el público tenían un idilio total. El espiritismo experimentó un resurgimiento masivo tras la Primera Guerra Mundial y la devastadora endemia de gripe de 1918. En la década de 1920, abundaron las canciones de amor dedicadas al tablero místico, que se convirtió en un juego de citas muy apreciado, ya que ofrecía a las parejas una forma romántica de sentarse cerca el uno del otro y plantearse preguntas coquetas. Norman Rockwell, famoso por sus pinturas de la idealista vida americana, incluso representó a una joven pareja en una portada de 1920 de The Saturday Evening Post, sentados rodilla con rodilla, con un tablero de Ouija en el regazo y las puntas de los dedos tocándose.
Ahora nuestra pregunta es, ¿la Ouija es un portal para fuerzas demoníacas? A lo largo de las décadas, las representaciones de la Ouija pasaron de ser desenfadadas y románticas a ser cada vez más fantasmagóricas y centradas en crímenes reales. A finales de la década de 1960, la imagen del tablero dio un giro dramático, influida por acontecimientos como los asesinatos de Manson y el auge de la Iglesia de San Pablo. En 1976, antes de la filmación de la película El Exorcista. El Exorcista, la película más famosa de todos los tiempos, dirigida por William Friedkin y basada en el bestseller del mismo título, la película muestra el caso real. La película muestra la extraña historia de posesión demoníaca que sufre la joven Regan McNeil, y la adaptación cinematográfica que fue adquirida llegó a las salas en 1973 y en pocos días conmocionó al público y se volvió un fenómeno de taquilla sin precedentes en la historia del género. El éxito del film se apoya en la paciencia del relato para presentar los oscuros miedos y las trágicas angustias de los personajes. Una imagen que envuelve al espectador en una atmósfera diabólica, un diseño de sonido que estremece a cualquier espectador y actuaciones memorables que marcaron las carreras de sus protagonistas. Pero el proyecto estuvo rodeado de extraños, sucesos, muertes y otras curiosidades que hicieron crecer el culto que acompañó al filme desde su estreno y atravesó generaciones. El rodaje empezó un 14 de agosto de 1972 en medio de un clima enrarecido. Algunos técnicos aseguraban haber notado extrañas sombras y otros juraban haber escuchado ruidos inexplicables. Algunas luces caían mientras filmaban y tramos de cinta donde se habían filmado escenas enteras desaparecían. Friedkin trató de tranquilizar al equipo explicando que estaban sugestionados, pero los rumores de que la película habían nacido unos días antes de comenzar la filmación, cuando la escenografía de la casa donde vivía la niña poseída se incendió y 3 operarios murieron. Las llamas habían consumido todo, menos la habitación donde se planeaba representar el exorcismo. Al segundo día, Max von Sydow, que debía interpretar al padre Merrin, abandonó inesperadamente el set. Su hermano había muerto unos días después. Le llegó turno a la actriz que interpretaba a la protagonista Linda Black, quien tardó varios días en volver a actuar por el impacto que le provocó la muerte de su abuelo, Jack McGowan y Vasily Kim, aliados que en la película representaban a 2 personajes que morían, Burke Dennis y la madre del padre Carras, en la vida real. No llegaron al estreno. Ambos fallecieron durante la etapa de postproducción aterrada por los sucesos. Helen Bernstein, la actriz que hacía de Cruz McNeil, la madre de la niña endemoniada, se negó a seguir actuando si no sacaban del guión las líneas que decían «creo en él», porque aseguraba que sufrirían consecuencias por las dudas. Le hicieron caso, pero la cautela de Bernstein no alcanzó el libreto. Indicaba que su personaje debía caer contra una pared tras la agresión de su hija poseída, y para evitar lesiones le colocaron un arnés. Pero durante la filmación el arnés se rompió y la actriz sufrió una severa lesión espinal. El golpe había sido real y sus alaridos de dolor le dieron un dramatismo tan espontáneo a la escena que Friedkin decidió dejarla en el corte final de la película después de las muertes, los accidentes y los otros eventos inquietantes. Bernstein le pidió al sacerdote Thomas Werningham, asesor de los guionistas, que realizara un auténtico exorcismo, pero el religioso respondió que eso pondría más nerviosos a todos y solo los bendijo. Otra anomalía que alteró el rodaje fue la conducta desbordada y los métodos extremos de Friedkin, quien parecía estar endemoniado, o era el propio director, para lograr que el actor Jason Miller
le diera una expresión de auténtico terror al rostro de su personaje. El padre Karras Fred, quien disparó varias veces un arma en el set, la cara de pánico que puso el actor de una de las escenas de exorcismo no fue actuación. Fred King tampoco estaba conforme con el trabajo de William o Mel, y en la escena en que asiste como el padre diera al agonizante padre Karras para lograr el efecto buscado, Fred King le cruzó la cara con un terrible cachetazo. La expresión de O'Neill en esa secuencia y el temblor de su mano al darle la extrema unción a su colega son la pura adrenalina de quien acaba de recibir un golpe para conseguir que los actores temblaran de frío y echarán aliento helado en una de las famosas escenas del filme. Fred King hizo instalar 4 aires acondicionados que llevaron la temperatura por debajo del cero. Linda Blair solo estaba vestida con un fino camisón y casi se congela, sino se enfermó de pulmonía. Fue por un verdadero milagro cuando la película se estrenó. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Muchos espectadores se desmayaban, otros sufrían vómitos y algunos entraban en una crisis de pánico que los obligaba a dejar la sala. El rumor de que la película estaba ya circulaba y algunas coincidencias reforzaban la creencia. En Roma, minutos antes del estreno, un rayo tiró una de las cruces de la iglesia que estaba a pocas cuadras del cine, pero a pesar de las dificultades de tantos para ver sin incidentes la película completa, El Exorcista se convirtió rápidamente en un suceso mundial, con gentes agolpándose en los cines, dispuesta a soportar filas interminables para conseguir una entrada. A más de 40 años de su primera proyección, la pieza de Fred King ha llegado a lo más alto entre los clásicos del terror y sigue aterrorizando y fascinando como el día de su estreno. ¿Crees que El Exorcista es una película o fue una película en la vida real? Bueno amigos, esto es todo por hoy, espero les haya gustado y se hayan divertido. No olviden suscribirse al canal y darle like, que con eso nos ayudan, y seguir subiendo más historias para ustedes. Y no olviden enviarnos sus historias al correo en la descripción del video y nosotros subiremos su historia. Gracias y buenas noches, y recuerden, no estamos solos.